Regla métrica. Se utilizan para tres propósitos principales. Para medir, para ayudar en el trazado de líneas rectas y como guía para el corte recto con una cuchilla. Generalmente están construidas en plástico o madera. Tienen de 20 a 100 centímetros de longitud y están graduadas en milímetros y en algunos casos en medios milímetros. Cinta métrica. Una de las utilidades principales del flexómetro es medir espacios en los que no hay objetos para valorar si sus dimensiones encajaran o no. Para ello es importante utilizar la semirrigidez que lo caracteriza y poder medir en el aire desde un punto fijo, así como usar el botón fijador de extensión, que bloquea la retracción de la cinta permitiendo transportar medidas de un punto a otro. Vernier. En su medición de longitud en la forma exterior, se cierran las mordazas externas en el objeto a medir y luego se leen los valores de la escala principal y la escala Vernier. En la medición del diámetro interior, se insertan las mordazas internas dentro del objeto a medir y hasta que no quede espacio entre las mismas y el objeto, se realiza la medición. En la medición de diferencia de nivel, se inserta la sonda de profundidad o un paso en el hueco o en la diferencia de nivel para realizar la medición. Micrómetro. Se pueden medir pequeñas superficies externas colocando el objeto entre el tope y el huesillo. Girando el tambor móvil acercamos el huesillo al objeto a medir y antes que entre en contacto con él giramos el trinquete suavemente para acercar más el huesillo y hacer tope con la pieza. Dinamómetro. Para medir el peso cada vez que se fuese cambiando de lugar, deberá calibrarse, ya que las relaciones entre la masa y el peso de los objetos varían constantemente. Para calcular la fuerza es poder saber cuánto se deforman los materiales que han sido sometidos a grandes esfuerzos o para conocer las fuerzas aplicables. Al aplicar en las máquinas de ensayo, estas herramientas están muy presentes en los laboratorios, pues se encargan de medir las probetas. Goniómetro. Tiene un sinfín de utilidades, es usado por médicos y hasta científicos. Su función es medir los ángulos, pero también se encarga de permitir que un cuerpo gire en una posición angular exacta. Sirve para determinar la elevación del sol, para aplicarlo en la trigonometría y para calcular la hora del día. Pirómetro. Es un instrumento que se utiliza para medir temperaturas a distancia. Tiene un rango de temperatura demasiado amplio, que va desde los -40 grados hasta los 4000 grados. Se emplea sobre todo para medir objetos o sustancias en movimiento o en lugares donde se requiere una medición sin contacto.